Bienvenido a una exploración profunda de uno de los temas más controvertidos del mundo actual, cienciología. A pesar de estar envuelto en secreto, ha sido objeto de numerosos debates e investigaciones, principalmente debido a sus creencias, prácticas y supuestas agendas ocultas poco convencionales. El viaje de cienciología nos remonta a principios de los años 50. Sus raíces se remontan a un libro llamado Dianética, la ciencia moderna de la salud mental, escrito por un hombre llamado L. Ron Hubbard. Esta publicación sentó las bases de lo que más tarde se conocería como un movimiento religioso de pleno derecho, Scientology. Ron Hubbard, una figura enigmática y a menudo controvertida, es el padre fundador de Cienciología. Escritor de ciencia ficción de profesión, incursionó en el ámbito de la espiritualidad humana y la salud mental introduciendo Dianética, un conjunto de ideas y prácticas para ayudar a las personas a superar experiencias traumáticas del pasado. Desde Estados Unidos, donde la cienciología encuentra su mayor base de seguidores, ha expandido su influencia a nivel mundial, con importantes centros de práctica en países como el Reino Unido, Canadá, Australia y varias naciones europeas y asiáticas. Sin embargo, a menudo encuentra críticas y desafíos legales en muchos de estos lugares. A pesar de afirmarse como religión, la cienciología sigue siendo etiquetada como un culto por sus críticos. Esto se atribuye a sus supuestas tácticas de reclutamiento de alta presión, importantes demandas financieras y control estricto sobre la vida de sus miembros, aspectos que tradicionalmente no están asociados con las religiones principales. La metodología de contratación de la cienciología, denominada desconexión, ha provocado críticas generalizadas. Esto implica distanciar a los miembros de cualquier fuente de negatividad, incluidos familiares y amigos que cuestionan o se oponen a su participación en la Iglesia de la Cienciología. La cuestión de si la cienciología es una religión legítima o una secta controladora se complica aún más por la naturaleza opaca de sus procesos operativos. Una buena cantidad de información sobre sus creencias y prácticas, a menudo denominadas escrituras secretas, se pone a disposición solo de los miembros iniciados, lo que se conoce como tetanos operativos. Uno de los conceptos fundamentales en la cienciología es la creencia en el alma eterna, conocida como el tetán. Los seguidores de la cienciología pretenden alcanzar un estado de claro, una condición libre de influencias no deseadas del pasado, desórdenes e irracionalidades, sometiéndose a una serie de sesiones de asesoramiento espiritual llamadas auditoría. El puente hacia la libertad total es el sistema de progresión de la cienciología que define ampliamente el camino que sigue un practicante para alcanzar la iluminación espiritual. El puente consta de varios niveles, cada uno con sus propias enseñanzas, prácticas y costos financieros sustanciales. A medida que uno avanza por el puente, se encuentra con el componente más controvertido y misterioso de la cienciología, Xenu, un gobernante alienígena que, según la doctrina de la cienciología, trajo miles de millones de personas a la Tierra, los apiló alrededor de volcanes y los hizo estallar con bombas de hidrógeno. Estos conceptos, combinados con el enfoque empresarial de la cienciología en sus operaciones, y el énfasis significativo en la adquisición de riqueza, han generado un inmenso escrutinio. Las prácticas financieras de la Iglesia, incluidas las donaciones requeridas y las medidas punitivas para los miembros que se oponen o critican a la organización, alimentan aún más el debate. Las tendencias fuertemente litigiosas de la cienciología hacia quienes critican o hablan en contra de la organización han resultado en una multitud de batallas legales, exacerbando aún más su percepción pública negativa. Los informes de los medios han documentado ampliamente las agresivas tácticas de litigio, creando escepticismo y sospecha generalizados en torno a la Iglesia. Frente a estas críticas y controversias, la cienciología continúa sosteniendo que es una fuerza para el bien. A pesar de las innegables fricciones que tiene con muchos de sus críticos y ex-miembros, la Iglesia continúa existiendo y propagando sus enseñanzas por todo el mundo. Si bien la Iglesia de la Cienciología se presenta claramente como una religión, con sus creencias, prácticas y organización distintas, su funcionamiento como un sistema cerrado, y el secreto mantenido en torno a sus creencias y prácticas más profundas continúan generando debates sobre si se trata de una religión o una secta. La cuestión de si el contenido de estas escrituras secretas, solo disponibles para miembros de alto rango, contiene una verdad religiosa válida o es una herramienta de manipulación y explotación, es un tema siempre polémico cuando se habla de la cienciología. A pesar de las controversias y críticas que la rodean, la cienciología conserva una influencia notable en la cultura popular, y muchos de sus principios continúan cautivando a sus seguidores.
El enfoque de la Iglesia para manejar su amplia cobertura mediática y sus persistentes problemas legales también continúa evolucionando, asegurando que la saga de la Iglesia de la Cienciología sea una narrativa continua y en constante cambio. Independientemente de la opinión personal sobre la cienciología y sus prácticas, no se puede pasar por alto su viaje desde sus humildes comienzos hasta convertirse en una de las instituciones más comentadas y examinadas críticamente del mundo. Es un testimonio del poder de la creencia, la curiosidad humana y nuestro anhelo colectivo de comprender el panorama más amplio de la existencia. Entonces, ¿dónde está la verdad sobre la cienciología? ¿Es una fuerza que alimenta el espíritu humano hacia la libertad y el conocimiento absolutos, como afirman sus creyentes? ¿O es una entidad potente que manipula a sus seguidores, fingiendo el camino hacia la iluminación mientras mantiene un control férreo sobre sus vidas, como argumentan sus críticos? A pesar de su proclamado énfasis en la salud mental, muchos profesionales y organizaciones de salud mental creíbles en todo el mundo continúan criticando y cuestionando las técnicas y prácticas de la cienciología. La validez y la base científica detrás de su asesoramiento espiritual y su percibido rechazo de los métodos psiquiátricos tradicionales son temas polémicos de debate. Además, no se puede pasar por alto que las consideraciones financieras desempeñan un papel importante dentro de la Iglesia de la Cienciología, y muchos la acusan de ser una institución con fines de lucro en lugar de dedicarse únicamente al bienestar espiritual de sus miembros. Maniobras como la predicación de la prosperidad y sus persuasivas técnicas de extracción de dinero han dado lugar a numerosas acusaciones de explotación financiera, especialmente teniendo en cuenta los costos de refuerzo asociados con el avance en la escala espiritual dentro de la Iglesia. La respuesta de la Iglesia a las preguntas sobre sus métodos y prácticas suele seguir siendo consistente: negación de irregularidades, fuerte afirmación de legitimidad y su derecho a la privacidad, junto con acusaciones de difamación y supresión de la libertad religiosa ante cargos legales o críticas públicas. Como se presentó en varios medios a lo largo de los años, los testimonios personales de ex miembros de la Iglesia, que describen experiencias en las que se desaconsejaba en gran medida la disidencia y un formato de respuesta de lucha o huida, supuestamente llevaron al enfoque de nosotros contra ellos en la cienciología hacia los críticos, continúan alimentando las controversias. A pesar de enfrentar un intenso ataque desde varios sectores, la Iglesia de la Cienciología sigue siendo una entidad tan sorprendente y controvertida que une con éxito el atractivo de lo desconocido, la atracción del poder y la búsqueda de la iluminación espiritual en varios puntos de su viaje global. El conocimiento es poder es una frase de uso común, pero en el contexto de la cienciología, se convierte en el conocimiento es control. El efecto decreciente de la Iglesia puede verse como directamente proporcional a su control reductor sobre lo que sus miembros ven, comprenden o cuestionan sobre el funcionamiento interno y las creencias que subyacen a la Iglesia. La cienciología ha enfrentado múltiples juicios y prohibiciones en varios países. En Alemania y Francia, por ejemplo, es considerada una secta peligrosa y ha sido objeto de investigaciones judiciales. Estas acciones reflejan la preocupación internacional sobre sus prácticas y la seguridad de sus miembros. Recientemente, la cienciología ha estado en el centro de un escándalo en Alemania, donde se les ha prohibido a sus miembros ocupar cargos públicos debido a la preocupación por su influencia y métodos. Este caso ha reavivado el debate sobre su naturaleza y sus actividades globales, destacando la constante vigilancia y desconfianza que genera en varias partes del mundo. La influencia de las celebridades de Hollywood en la cienciología es otro factor significativo, ya que la Iglesia ha logrado atraer a varias figuras prominentes del entretenimiento, lo cual ha contribuido a su visibilidad y, en cierta medida, a su legitimidad pública. Tom Cruise y John Travolta son dos de los miembros más conocidos de la cienciología. Cruise, introducido en la Iglesia por su primera esposa Mimi Rogers, ha sido uno de los defensores más vocales, atribuyendo a la cienciología la curación de su dislexia y promocionando activamente sus prácticas. Travolta, por su parte, ha afirmado que la cienciología fue fundamental para su éxito profesional, incluyendo su famoso papel en Welcome Back, Kotter. Algunas celebridades han dejado la cienciología y han hablado en contra de ella. Leah Remini es una de las críticas más destacadas tras abandonar la Iglesia, publicando un libro que detalla sus experiencias y acusaciones sobre prácticas abusivas y secretismo dentro de la organización. La influencia de las celebridades en la cienciología no solo ha aumentado su perfil público, sino que también ha permitido a la Iglesia utilizar estas figuras como ejemplos de éxito, atrayendo a nuevos miembros con la promesa de beneficios similares. ¿Tú qué opinas? ¿Secta o religión? Transurfing Project se despide.